Bien, en la última clase estuvimos demostrando el lema de Urison. Entonces nos faltaba ver que la función que construimos es continua. Entonces vamos a darle una repasada para acordarnos de qué estábamos haciendo. El lema de Urison dice que si x es normal y te agarras dos cerrados, entonces puedes separarlos por una función continua, ¿no? O sea, son separados, que era lo que habíamos definido un poquito antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay una función continua de tu espacio al 0, 1, de tal modo que a todos los elementos de A los manda al 0 y a los de B los manda al 1. Primero que nada vimos que esta condición era un poquito más fuerte, bueno, en principio era más fuerte que normalidad. ¿Por qué? Pues si haces esto, te fijas en los abiertitos semiabiertos de 0 a un medio y un medio a 1, y eso te separa tus dos cerrados en el espacio. Y el recíproco es justamente lo que íbamos a probar con el lema de Urison, ¿no? Cuando estás en un espacio normal, si dos subconjuntos son cerrados ajenos, entonces los puedes separar por una función continua, y eso quiere decir, otra vez, que A es mandado al 0 y B es mandado al 1. Vale, ¿cómo lo hicimos? Pues creamos una sucesión de abiertos, así, indexada por los racionales del 0 al 1. El U1 era todo el complemento de B, ¿verdad? Ese era el abierto 1. El U0 era un abierto que contenía la A y cuya cerradura se quedaba contenida en un U1, que era el complemento de B. Y luego pues íbamos llenando, usando el orden de los racionales, con muchos abiertitos así, ¿no? De modo que si te agarrabas un Q menor que P, pues el UQ, cerradura, se quedaba contenido en el UP. Entonces como que los racionales te daban más o menos el orden en el que están acomodados tus abiertitos, y por densidad de los racionales, como que íbamos llenando el espacio, ¿no? Hasta que llegábamos a B. Sale, entonces lo primero fue enumerar los racionales, definimos el UQ0 y el UQ1, y después fuimos construyendo todos los demás con esta propiedad que acabo de decir, ¿no? Si un racional es más chiquito que otro, entonces la cerradura del racional más chico está contenida en el abierto indexado por el racional más grande. Definimos el 0 y el 1, el UQ0 y el UQ1. Luego vimos cómo definir los demás, lo cual se hacía usando normalidad. Y veíamos que si lo íbamos haciendo en pasos finitos y se cumplía, pues se iba a cumplir al final para todos nuestros abiertos indexados por los racionales del 0 al 1. Entonces, paso 5 es como el resumen de lo que acabo de decir, ¿verdad? Construimos los UQN satisfaciendo estrellita arriba. Luego extendimos esto un poquito y dijimos que para todos los racionales mayores a 1, pues íbamos a definir UQ, el abierto UQ, como todo X, ¿no? Vale, usando nuestros abiertos, definimos una función. ¿Cómo se definía la función? Pues me fijaba en X y luego me fijaba en todos estos Qs, ¿verdad? Es como una cadenita creciente, indexada por racionales, pues en algún lugar aparece el X. Si el X aparece por aquí, pues definíamos un conjunto ZX, que era todos los abiertos en los que estabas, pero coleccionaba sus índices, ¿verdad? O sea, todos los UQN, UQJ en los que estaba dentro el X. Para definirlo bien, pues por eso decidimos llamar X a los UQ con Q mayor a 1, ¿verdad? Entonces había muchos U's que eran el total, y entonces así cualquier X estaba al menos en alguno de los abiertos y era una familia no vacía de racionales. Otra cosa es que solo estábamos indexando del 0 en adelante, ¿verdad? Entonces, todos los conjuntos ZX que te decían cuáles son los índices racionales, de modo que X viva dentro de ese abierto, pues aparte eran puros números mayores iguales a 0.
Entonces, como era un conjunto no vacío y acotado inferiormente por cero, pues resultó que teníamos una función bien definida utilizando el ínfimo del conjunto asociado ZX. ¿Vale? Lo primero que vimos es que ZX siempre estaba, bueno, el ínfimo de ZX siempre caía entre 0 y 1, ¿verdad? Porque queríamos nuestra función del espacio X al intervalo 0, 1 y hasta ahorita solo sabíamos que iba al 0 infinito. Pero pues para ver esto fue muy fácil. Como todos los racionales mayores que 1 son el total, pues X siempre vive en ese UQ. Eso quiere decir que el intervalo 1 infinito siempre está contenido en ZX y el ínfimo de X entonces termina siendo, el ínfimo de ZX termina siendo menor o igual a 1. Con esto ya probamos que la función estaba bien definida. Ya teníamos la función, su dominio y su contradominio. Después vimos qué pasaba con los elementos de A. Como los elementos de A estaban en el U0 y 0 era el racional más chiquito que estábamos enumerando, pues para cualquier otro siempre estábamos ahí. Y pues de hecho ya si está el 0, como sabemos que el ínfimo de ZX es mayor o igual a 0 y el 0 está, pues no le quedaba de otra más que el ínfimo fuera exactamente 0, ¿no? Y eso pasaba para todos los puntitos de A, entonces A era mandado al 0. Similarmente para los puntitos de B, pero utilizando, ya sabíamos que el ínfimo es menor o igual a 1, pero utilizábamos que como 1 era el racional más grande en el que definimos de manera interesante el UQI, todos los demás eran el total, pues simplemente veíamos que UQ estaba contenido en UQ cerradura, contenido en U1, y sabíamos que U1 era justamente el complemento de B. Es decir, los elementos de B no podían estar en U1 y por tanto no podían estar en ninguno de los UQs con Qs más chiquitos que 1. Eso quería decir que ZX, pues su ínfimo era exactamente el 1, no contenía nada más chiquito que 1. Y ya habíamos visto que f de b era igual a 1. Lo único que faltaba ver, pues es que de hecho esta es una función continua. Y es justo lo que vamos a hacer. Entonces veamos que f es continua. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues me fijo en mi función que va de x. Ahorita ya no es necesario que dibuje los anillitos, ya nada más voy a usar sus propiedades al 0, 1. Entonces me fijo en mi función f, me agarro un puntito x, a ver cómo lo ponemos. Así un puntito x y lo vamos a meter acá en su imagen en un intervalito, ¿verdad? Yo quisiera ver que las preimágenes de abiertos son abiertos o alguna equivalencia. Lo que vamos a ver es que pues hay un abierto de x que se queda contenido adentro de un abiertito de f de x dado. Como estoy en el 0, 1, pues yo puedo suponer que el abiertito es de la forma c, d. Y el chiste ahora va a ser encontrarle un abierto u a x, de modo que el f de u se quede contenido en el intervalito c, d. Como los intervalos abiertos son una base, esto es suficiente, ¿verdad? Nada más que trabaje con básicos. Vale, lo primero que hay que ver es que
Pues podemos saber un poquito el valor de f de x a través de los UQs y viceversa, que podemos saber cosas de los UQs a través del valor de x. Si x está en UR cerradura, entonces x está en U. Bueno, vamos a ponerlo otra vez así. X está en UR cerradura y UR cerradura está contenido en US para cada S mayor a R racional. ¿Y eso por qué? Pues es simplemente la propiedad con la que construimos los abiertos, ¿verdad? Si un racional es menor que otro, entonces la cerradura del más chico está contenida en el otro. Eso era para los del 0,1, pero a partir del 0,1 todos los demás son el total. Entonces eso se cumpliría trivialmente. Pero si X está en US para cada S mayor a R, el ZX es los índices en los que X vive, en los que X vive en el abierto correspondiente, ¿no? Entonces, S estaría en el ZX y como están todos los S para S mayor que R, pues f de X, que sería el ínfimo de ese conjunto, es menor o igual a R. Entonces, si estás en UR cerradura, la función vale menor o igual a R. De manera similar, si resulta que X no está en el UR, pero ahora sin cerradura, pues entonces el X no va a estar en US, que está contenido en US cerradura, que está contenido en UR. Entonces, si no vive en UR, tampoco puede vivir en este US, ¿verdad? Porque está contenido. ¿Cuándo está contenido? Pues cuando S es menor que R. Para cada S más chiquito que R. Eso quiere decir que los índices que agrego al conjunto que me dicen en cuáles abiertos vive R no pueden ser ninguno menor a R. Así que f de x, pues ahora va a ser mayor o igual a R. Y aquí era no está. Me equivoqué. Ajá. Entonces, si x no está en UR, como US va a estar contenido en UR para S más chiquitos, x tampoco está en US. Entonces, todos los índices son mayores o iguales a R y el ínfimo me va a dar mayor o igual a R. Yo creo que esto, entonces, lo voy a poner aquí porque lo vamos a estar usando varias veces. Y es X en UR cerradura o X no en UR. X en UR cerradura implica que f de X es menor o igual a R y X no está en UR implica que f de X es mayor o igual a R. ¿Vale? Entonces, pues ahora aquí voy a jugar un poquito con mis racionales. No, qué raro se movió. No, mejor lo volvemos a hacer.
Otra vez voy a tener aquí mi X con mi puntito particular X aquí. Por acá voy a tener el 0,1, que ahora lo voy a dibujar un poquito más exagerado. Y por algún lugar aquí tengo el f de x, lo voy a dibujar en medio para tener más espacio en el dibujito. Y su intervalito, también lo voy a dibujar muy abierto para tener espacio. Sale, entonces supongamos que f de x pues está en un abierto en la imagen, pero yo puedo poner un abierto básico. Entonces lo que voy a hacer es encontrarme dos racionales. Tomemos P, Q racionales, tales que C es más chiquito que P, es más chiquito que f de x, más chiquito que Q, más chiquito que D. Entonces, como que cambio este intervalito por un intervalito de racionales. Y como P es estrictamente mayor a C, incluso yo puedo pensar en el intervalito cerrado P, Q y sigue estando contenido en el C, D, ¿verdad? Usando estos, pues voy a definir mi abierto U del lado izquierdo. Entonces, definamos a ver, entonces, ¿cuál es el más grande? El más grande es UQ. U igual a UQ menos UP cerradura. Em, entonces me voy a este dibujito y me agarré un P menor que Q. Entonces eso me dio dos lineecitas redondeadas que son los abiertos y dos lineecitas puntiagudas que es la cerradura del abierto correspondiente, ¿no? Entonces, como que el UQ es esta cosa y el UP cerradura es esto, ¿no? Entonces mi abierto va a ser esta franjita. Entonces aquí voy a tener UQ menos UP cerradura. Ujú. Entonces, primero que nada, pues hay que ver que el X vive aquí, ¿verdad? Pero a ver, em, si f de x no viviera en UQ, entonces, pues me voy a esto, ¿verdad? Si f de x no viviera en UQ, entonces f de x sería mayor o igual a Q. Entonces, f de x mayor o igual a Q. Pero pues esto es falso porque f de x es menor que Q. Así, f de x, chin,
Les estoy poniendo f de x en lugar de x, ¿verdad? Si x no viviera en UQ, f de x sería mayor o igual a q. Así, pues el x tiene que vivir en UQ. Ahora, similarmente, si x, para que viva en U, necesito que viva en UQ, pero no viva en UP cerradura. Si sí viviera en UP cerradura, entonces, si x vive en UP cerradura, f de x es menor o igual a p, ¿verdad? Pero yo tengo que f de x es mayor que p. F de x sería menor o igual a p. Lo que otra vez es una contradicción. Luego, x no vive en UP cerradura y por tanto, pues x vive en U igual a UQ menos UP cerradura. Y si yo tengo un conjunto abierto menos un cerrado, pues esto es un abierto, ¿verdad? Y U es abierto. Y entonces nada más recordamos que lo que queremos es ver que f de U esté contenido en C, D, ¿verdad? Esto es lo que queremos demostrar. ¿Vale? Ya tenemos la vecindad de X, nada más hay que ver qué pasa con todos los elementos que vivan ahí. Sea Y que viva en UQ menos UP cerradura. Entonces, como Y vive en UQ y UQ está contenido en su cerradura, entonces, pues cuando alguien esté en una cerradura, la imagen es menor o igual, ¿verdad? Entonces f de y va a ser menor o igual a q. F de y va a ser menor o igual a q. Y análogamente, como y no está en UP cerradura, entonces, em, pues no puede estar tampoco en el UP solito, ¿verdad? Pero cuando no estás, ajá, no estás en los abiertos. Cuando no estás en un abierto, quiere decir que tu imagen es mayor o igual que el índice. Así que, pues f de y es mayor o igual a p. Pero entonces lo que tenemos es que c es más chiquito que p y f de y es mayor o igual a p y f de y es menor o igual a q y q es menor que d. Pero eso quiere decir que f de y pues vive en el intervalo c, d. Y como el y era arbitrario, pues f de todo mu se queda contenido en el c, d, que era lo que queríamos para probar continuidad, ¿verdad? Ok, entonces con esto terminamos el lema de Urison. Bueno, sí nos tomó un ratito siempre.
Así que, bueno, lo que queda de axiomas de separación van a ser puros resultados de este estilo. Ya son resultados un poquito más complicados, largos, y a lo mejor, pues de vez en cuando nos va a tocar como parar una demostración a la mitad, pero quisiera que eso no pasara. Lo que quería hacer hoy era probar el teorema de metrización de Urison, que es consecuencia del lema de Urison, pero yo creo que podemos dividirlo. Entonces, podemos establecer un resultado anterior y eso nos va a ahorrar tiempo en el de metrización de Urison y así dejamos algo terminado y no una demostración a la mitad. Ok, entonces para hablar de esto, pues necesitamos una definición primero. Como les comentaba cuando hablamos de conjuntos separados, pues como es una propiedad más fuerte que ser normal, yo les dije, pues se le podría poner un t y algo más grande que 4, ¿no? T5, por ejemplo, sería algo natural, pero ya hay otra cosa que es T5. Entonces les dije, bueno, a esto se le hubiera llamado T4 y medio, porque es más fuerte que T4, pero como ya demostramos que es equivalente a normalidad, pues sigue siendo T4, ¿no? Entonces no tiene sentido ponerle nombre. Vamos a decir que un espacio es completamente regular o T3 y medio si pues tenemos como que es normal, pero en la versión de funciones, ahora en los espacios regulares. Si siempre que C es un subconjunto cerrado y me agarro un puntito que no esté en C, existe una función que va de x al 0, 1, continua, tal que f de x es igual a 0 y a todos los elementos del cerrado los manda al singulete 1. Entonces aquí, pues igual que en los otros espacios, ¿no? Como que esto vale la pena cuando ya eres T1, porque si no, a lo mejor ni siquiera tienes cerrados sobre los que cuantificar. Si X es T1, o sea, los unipuntuales son cerrados y todo lo demás. Ahora, fíjense que si tienes una función del 0 al 1, entonces 1 menos f de x vuelve a ser una función del 0 al 1, ¿no? Si f era continua, 1 menos f de x va a ser continua. Y ahora la diferencia es que f1 menos f de x, este x fijo, va a ser 1 y f de c va a ser 0, ¿no? Entonces aquí sin pérdida de generalidad siempre se puede cambiar que f de x sea 1 y f del cerrado sea 0. O de hecho se pueden poner cualesquiera dos valores, ¿no? Tú puedes cambiar el intervalito 0, 1 por un intervalo a, b y decir que f de x es o a o b y f de c es lo contrario, lo que no uses con x. Todo eso es trivial, ¿no? Nada más hay que pues usar en este caso la función continua que te voltea al 0 y al 1 o una función continua que te traslada el 0 o 1 a un intervalo a b. Vale, esto lo pongo así porque después vamos a ocupar las dos formas. A veces va a convenir que el x sea 0 o a veces que sea 1. Vale, entonces con el lema de Urison, como los puntitos son cerrados, si un espacio es normal, entonces yo sé que los puedo separar al puntito y al cerrado, al ser los dos cerrados con una función continua. Entonces, los espacios normales, pues son espacios completamente regulares. Y el mismo truquito que antes, ¿no? Si me agarro la preimagen del 0 1 medio abierto y la preimagen del intervalo semiabierto 1 medio 1,
pues uno de los dos contiene al X y el otro contiene a C y son ajenos. Entonces, esto me da los abiertos que me testifican que el espacio es regular. ¿Vale? Entonces, primera proposición, pues los espacios regulares van a ser completamente regulares, van a ser preservados por subespacios y por productos. Los espacios T3 y medio son preservados por subespacios y productos. Vale, por T1 no me tengo que preocupar porque ya probamos que el subespacio de T1 es T1. Entonces, si empiezo con un T3 y medio, el subespacio, como el T3 y medio es T1, el subespacio es T1 y ya nada más tengo que probar que se cumple lo de las funciones continuas, ¿verdad? Entonces, lo de T1 no va a importar y algo similar pasa en el producto. Nada más hay que probar que si un espacio es regular, o sea, puedo separar un punto de un cerrado. Entonces, primero para subespacios, ¿no? En subespacios va a pasar lo mismo. Si X es T3 y medio y A es un subconjunto de X con C contenido en A cerrado, cerrado con la topología de subespacio, y X que no está en C, pero sí en A, entonces, pues es muy sencillo, ¿verdad? Me fijo en X, tengo un subespacio A, luego en este A tengo un subconjunto cerrado, que le estoy llamando C, y tengo un puntito X. Le quito, vamos a ponerlo así. Pues como C es cerrado, existe un cerrado en el total, K contenido en X cerrado, tal que K intersección A es igual a C. Entonces, como que completo esto a un cerrado acá. Y esto completo va a ser mi K. Pero pues yo estoy en un espacio que es regular. Entonces sí puedo encontrar los abiertos. Bueno, así está bien. Puedo encontrar un abierto U y un abierto V que separen a X del K, ¿verdad? Como X es regular, existen U, V contenido en X abiertos ajenos con X en U y K contenido en C, en V, perdón. Pero pues ya, nada más me tomo la intersección de todo con A, ¿verdad? Así, U gorrito igual a U intersección A y V gorrito igual a V intersección A son abiertos ajenos en A y
Pues el X está en U y está en A. Así que X está en U gorrito. Y a ver, el C es lo mismo que K, intersección A. Pero el K está contenido en V. Entonces esto está contenido en V intersección A y V intersección A es V gorrito. Y ya está, ¿no? Ya separé al puntito y al cerrado en el subespacio con abiertos ajenos del subespacio. Sí, hasta ahorita me estoy dando cuenta que estoy repitiendo la demostración de regular y lo que quería probar era completamente regular. Pero bueno, voy a hacer exactamente lo mismo. Supongo que ya la había demostrado. Si no, pues ya la demostré. Entonces sea... em, ya sé, me voy a regresar a acomodarla. Como X es este 3,5, existe, pues ahora no U y B, sino existe una función que va de X al 0,1, continua tal que, pues cumple todo lo que debe de cumplir. Continua tal que f de X es igual a 0 y f de K, pues me lo manda al 1. Chin, qué distraído. Luego, pues f restringido a es continua, ¿verdad? Y f restringido a evaluado en X es igual a 0, porque pues el X ya lo mandaba a 0 la función f y nada más estoy tomando restricción. Y f restringido a de C, pues todos van a dar al 1, porque todos los elementos de C son elementos de K, y la F ya mandaba los elementos de K al 1. Si era más sencillo y por distraído nada más fui a dar una vuelta. Ok, ahora vamos a los productos. Ok. A ver cómo empezamos esto. Sea X igual al producto de unos X alfa, alfa en Y, con cada X alfa de 3,5. Entonces quiero separar un puntito en el producto y un cerrado en el producto con una función continua. Tomemos X en el producto y me tomo un C contenido en el producto cerrado con X que no esté en C. A ver, aquí nada más estoy pensando cómo acomodar esto. Vale. Como C es cerrado y X no está en C, me puedo tomar un abierto
de X que no esté en C, ¿verdad? Que no le pegue a C. Entonces, como X no está en C, sea U igual a un producto de los UNs, de los UIs, o como lo estoy llamando, alfa, alfa en I, un abierto básico, tal que X está en U y U intersección C es igual al vacío. Ujú. Ok. Entonces, pues nada más hay una cantidad finita de índices donde U alfa no es el total, ¿verdad? Sea F igual a los índices tal que U alfa no es X alfa. Para cada alfa que esté en F, sea, voy a declarar una función F alfa que va de X alfa a 0,1, tal que, pues le voy a cambiar nombre, ¿no? Si X, como vive en el producto, pues se ve como un X alfa, alfa en I, y F, pues lo voy a escribir así, alfa 0, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Entonces, F alfa I, o sea, para cada uno de estos en F voy a hacer la función continua. Y en la coordenada alfa I, pues yo tengo la coordenada X alfa I. A esta la voy a mandar al 1 y F alfa I. Pues yo sé que X vive en U, entonces en cada coordenada, por ejemplo en el X alfa I, esto debe de vivir en el abierto correspondiente. Pero entonces X alfa I no está en X menos U alfa I y este lo puedo pensar como un C alfa I, ¿verdad? Y C alfa I es cerrado. Entonces tengo un puntito que no vive en un cerrado y mi espacio X alfa es un espacio T3 y medio. Entonces yo puedo mandar al puntito a uno de los extremos del 0,1 y al cerrado, eh, sí, al cerrado, pero no le quiero llamar C porque se va a confundir con el otro C. Entonces mejor lo dejo así. X menos U alfa I lo mando al 0, ¿verdad? Entonces aquí usé que cada X alfa es completamente regular. Vale, definamos una función phi tal que va de el producto de los X alfa, alfa en I, al 0,1 de la siguiente manera. A una sucesión Y alfa, alfa en I, la voy a mandar al
producto de F alfa 0, Y alfa 0. O sea, me fijo en todas las coordenadas de F y en esas coordenadas me fijo a dónde lo manda la función correspondiente, que yo solo definí para estas coordenadas que viven en F. Y luego, ya que me fijo en todos esos valores, pues los multiplico entre ellos. F alfa n de Y alfa n. Aquí no es igual, aquí estoy nada más diciendo a dónde lo manda. F alfa n de Y alfa n. Ok, esto de aquí es una multiplicación de funciones continuas. Por ejemplo, hace rato que hablaba de las restas y ahora de la multiplicación, pues nada más hay que acordarse que la continuidad en topología es equivalente a la continuidad en espacios métricos definida por la métrica, ¿no? O sea, la versión de análisis de continuidad coincide con la continuidad de topología. Y aquí, como en la imagen estoy en el 0,1, que es un espacio métrico, pues yo sé que de análisis el producto y la suma resta de funciones continuas es una función continua. Entonces todo esto va a ser continuo, entonces la phi es continua, ¿verdad? Al ser producto de continuas. Ok. Entonces así está esto y hay que ver a dónde mandamos eh, al X primero, ¿verdad? Notemos que como para cada i menor o igual a n, la correspondiente f alfa i de x alfa i es igual a 1, entonces, pues phi de x, que sería la sucesión de las x alfa, pues va a ser multiplicar todas estas f alfa i de x alfa i, ¿verdad? Pero todos son 1, entonces me va a quedar 1. Y otra cosa, pues como estoy multiplicando números entre 0 y 1, siempre me va a quedar otro número entre 0 y 1. Entonces está bien definida también. Entonces lo primero, pues es que ya mandé al puntito a uno de los extremos. Ahora hay que ver a dónde mandamos a C. Si Y está en C, como... um, vamos a ponerla así. Si Y está en C, con Y igual a una sucesión así, Y alfa, alfa que esté en I, pues el abierto U, yo lo escogí ajeno con el cerrado C, ¿verdad? Su intersección es vacía. Ahora, si Y está en C, pues no puede estar en U. ¿Pero quién es U? Pues Y no está en U, que es igual al producto de los U alfas, alfa que esté en I. Ahora, si un puntito en el producto no está en un producto de subconjuntos, pues hay alguna coordenada que lo testifica. Existe alfa que esté en I, tal que Y alfa no está en U alfa. Como los alfas que no son en total son los que están adentro de mi familia F, pues necesariamente este alfa tiene que estar en F, ¿verdad? Porque si no, pues sería el total y Y alfa siempre está en el total. Necesariamente
alfa está en F. Así que existe un I menor o igual a N, tal que Y alfa I, bueno, primero alfa, pues va a ser igual a alguno de los alfa I, ¿verdad? Y por ende, Y alfa I, pues no está en U alfa I. Pero pues esta coordenada es una de las que se usan en la definición de phi, ¿verdad? Una de estas F alfa Is va a valer cero porque justamente vale cero en el complemento de U alfa I. F alfa I de Y alfa I es igual a cero, por lo que phi de Y es igual a cero, ¿no? Me agarro el producto y al menos uno es cero, entonces el producto me da cero. Y como el Y era un elemento de C arbitrario, pues resulta que a C lo mando siempre al cero. Y pues ya di una función continua que manda al cerrado al cero y al puntito al uno. Entonces, completamente regular, es preservado por productos. Muy bien, ya para terminar, pues vamos a hacer una observación, ¿no? Ya tenemos espacios regulares que no son normales, pero ahora tenemos algo intermedio. Entonces hay que refinar nuestros ejemplos. El espacio que vimos, que era el cuadrado de la recta de Sorgenfrey, o el plano de Sorgenfrey, era un espacio que no era normal, ¿verdad? Entonces ya sabemos que no es normal, pero RL sin el cuadrado era normal. En particular era completamente regular, pero completamente regular si se preserva bajo productos. Así que esto es T3,5, pero no T4. Y pues no nos va a dar chance de construir este ejemplo para darle un poquito de prioridad a cosas que son más importantes, pero sí existe un espacio T3 que no es T3,5. En particular, pues la versión del lema de Urison para completamente regulares o regulares, que sería antes de que supiéramos que son lo mismo, para T3 es falsa. Entonces aquí sí no va a ser lo mismo que te separes por un puntito y un cerrado con abiertos a separarlos por una función continua. Es lo mismo para normales, pero no para regulares. Y me voy a regresar un poquito a ver el dibujito de la prueba de lema de Urison y más o menos les digo por qué. Si estuviéramos intentando probar el lema de Urison, pero para regulares, empezaríamos con un puntito y un cerrado, ¿verdad? Igual que aquí. Entonces el primer paso, pues otra vez sería empezar a hacer los abiertitos. Entonces haríamos este abierto y luego nos tomamos su cerradura. Pero en el siguiente paso, ahora ocupamos hacer algo intermedio, ¿verdad? Pero ahora no estamos separando un puntito, ahora estamos separando este cerrado de aquí de este cerrado de acá. Entonces ya en el siguiente paso se ocupaba la normalidad. Aunque empezaras con un solo puntito, en los pasos subsecuentes siempre se ocupa normalidad. Esta es la principal razón por la que ya no puedes mimetizar la prueba del lema de Urison. Ok, yo creo que por aquí le dejamos.
y en la que sigue ya probamos lo del teorema de metrización de Urison. Y todavía nos falta otro teorema importante de respecto a axiomas de separación. Pero por ahora aquí le dejamos. ¿Tienen alguna duda o hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Dime. ¿Ya decidió cómo nos va a evaluar o no? ¿O qué eso? Sí, pero a ver, Córtele, déjame paro la córtele. grabación porque eso luego las clases las quiero usar para otros semestres.